No eres ningún soldado, solo otro viejo con una cojera y una historia, murmuró el agente entre dientes mientras lo empujaba al pasar. Así comenzó todo. No con una confrontación, ni con puños o gritos. Solo un instante cortante de desprecio en una tarde cualquiera, en la terminal C del aeropuerto regional de Charleston. Él no respondió, no hizo una escena. Solo bajó la mirada hacia el piso desgastado, acomodó la manga de su vieja chaqueta de bombardero y ajustó el agarre de su bastón, tallado con un emblema de los marines ya desvanecido. Su nombre era Harold Boone, 76 años, mayor retirado, pierna derecha protésica, condecorado con la estrella de bronce. Pero para el agente de abordaje, no era más que un estorbo en la fila. Ese tipo de hombre que hace suspirar a la gente en los aeropuertos porque camina demasiado lento, ocupa demasiado espacio o hace la pregunta equivocada en el momento menos oportuno. Y si estás de acuerdo en que ningún veterano debería ser tratado como una molestia, dale like y suscríbete. Porque lo que ocurrió después, apenas 6 minutos más tarde, haría callar a toda una terminal. Boone había llegado temprano para su vuelo a Phoenix. No volaba desde hacía años, no salía del estado en casi una década. Pero una invitación a un funeral cambió todo. Un memorial para un hermano de armas, el último de su escuadrón. Empacó ligero, un solo bolso de lona, una carpeta con la autorización de transporte militar y un sobre con fotos descoloridas. Esperaba pacientemente en la fila de abordaje prioritario para veteranos y pasajeros con discapacidad. No dijo nada cuando la fila se retrasó, cuando los agentes comenzaron a apresurarse. Pero Rick, el joven agente de puerta, impaciente y altanero, lo notó. Señor, esta fila es para atenciones especiales. Necesito que se haga a un lado, ladró Rick. Boone le entregó en silencio los documentos. Rick apenas los miró antes de soltar una risita burlona. Esto es de 2012, ¿tiene algo vigente? Boone señaló el sello en la hoja. Sigue siendo válido. Departamento de Defensa. Rick negó con la cabeza, rodó los ojos y volvió a empujarlo, murmurando otra vez por lo bajo. No eres ningún soldado. Solo otro viejo con una cojera y una historia. El empujón no fue violento, solo descuidado, lo suficiente para hacerlo chocar contra la baranda. Una mujer, 2 filas más allá, soltó un jadeo. Alguien empezó a grabar. Boone se sostuvo, recuperó el equilibrio. Su bastón cayó al suelo con un golpe seco. Rick ya estaba llamando al siguiente grupo de pasajeros. Boone se inclinó lentamente para recoger el bastón, su prótesis haciendo el movimiento torpe, casi doloroso. Pero no dijo una palabra, solo se enderezó, asintió levemente y dio un paso atrás. Había sobrevivido a un salto en paracaídas en Dallas, había caminado 5 millas con una sola pierna tras ser alcanzado por metralla en 1971. No sería derrotado aquí por una corbata de poliéster y un auricular barato. Pero, al otro lado de la terminal, alguien lo estaba observando. No cualquiera. Una mujer de civil sentada cerca de la puerta B8, con su asistente y un equipaje de mano que no había tocado en media hora. La general Madeleine Reyes, 4 estrellas, jefa de operaciones conjuntas. Ella había servido en la misma cadena de mando donde el nombre de Harold Boone era susurrado como leyenda. Reconocía esa cojera. Reconocía ese bastón. Y cuando vio a Boone de pie, solo, acomodando en silencio sus papeles mientras otros apartaban la mirada, se levantó. No marchó. No llamó a seguridad. Simplemente caminó, como una tormenta formándose, atravesando la multitud hasta quedar frente a Boone y el agente. Mayor Boone, dijo, lo bastante claro para que toda la terminal escuchara. Le ofrezco disculpas por la demora. Boone alzó la vista, entornando los ojos ante las luces fluorescentes. General Reyes, preguntó, no por confusión, sino por reconocimiento. Ella lo saludó. Firme. Precisa. Serví bajo la doctrina que usted escribió para Basalt Emergency Medical. La terminal se congeló. Pasajeros que reían o miraban a otro lado quedaron inmóviles. Rick parpadeó rápido, de pronto consciente de que la temperatura había cambiado. Reyes aún no lo miraba. ¿Este hombre presentó identificación?, preguntó. Boone asintió lentamente. Sí, señora. ¿Alzó la voz? No, señora. ¿Pidió algo más de lo que le corresponde? No, señora. Entonces ella se giró.
La boca de Rick se abrió en una mezcla de confusión y pánico. No gritó. Ni siquiera habló fuerte. Simplemente dijo: Tienes un minuto para llamar a tu supervisor. Explicarás lo que hiciste, te disculparás y después te apartarás de esta puerta antes de que haga una llamada que cambie la estructura federal de este aeropuerto. Rick tropezó con las palabras, alcanzó el teléfono. Las cámaras ya estaban grabando. Supervisores de la TSA venían en camino. Una multitud comenzaba a reunirse. Alguien susurró: ¿esto se está volviendo viral? Pero a Boone no le importaba. Solo ajustó el bolso en su hombro. No tenía que intervenir, le dijo a Reyes. Sí tenía, respondió ella. Porque cada vez que alguien cree que tu silencio significa que fuiste olvidado, olvida quién sigue mirando. 6 minutos. Eso bastó para que la puerta quedara en silencio, para que la multitud se congregara, para que toda una terminal recordara lo que la dignidad realmente significa. Boone no aceptó el ascenso a primera clase que le ofrecieron minutos después. Tampoco la entrevista de prensa. Solo abordó el avión, fila 22C, asiento de ventana, recostó la cabeza y miró el cielo. Porque la lucha por el respeto no siempre ocurre en un campo de batalla. A veces ocurre en una puerta de embarque donde nadie pensó que importaría. ¿Hasta qué importa? Cuando llegó el supervisor, todo cambió. Las voces bajaron, los pasos se detuvieron, y el asiento de la puerta C-27 pasó de ser un punto de abordaje a un campo de reputación. La general Reyes no alzó la voz, no necesitó micrófono. Pero en el instante en que pronunció las palabras «estás a punto de aprender lo que significa la supervisión», el aire cambió. El agente Rick, que minutos antes había despreciado a un héroe de guerra con la arrogancia de un guardia de centro comercial, ahora estaba rojo y paralizado, incapaz de decir más que un jadeante. No lo sabía. Y Reyes no parpadeó. Ese es el problema. Nunca saben. No hasta que el uniforme está guardado, el bastón en la mano, y las historias que ridiculizan son las que protegieron su derecho a estar detrás de ese podio. El supervisor, un hombre corpulento llamado Derek, con ojos nerviosos y una credencial de TSA balanceándose en su cordón, comenzó a disculparse una y otra vez con Boone, con Reyes, con todos. Pero Boone no se movió. Se mantuvo erguido, prótesis firme, bolso al hombro, su silencio convertido en algo más grande que la indignación. Dignidad. Mayor Boone, dijo Reyes suavemente, girándose hacia él. Usted sirvió con el 38º Escuadrón Táctico de Cazas, ¿correcto? Boone asintió. Rotación de rescate del 69. Evacuación aérea. Eso hizo que Derek se detuviera. También una mujer cercana, mano en la boca. Un hombre detrás susurró. Ese fue el operativo donde 5 pilotos fueron sacados de un mar en llamas. Choque una 30 sin respaldo. Reyes asintió. Él es la razón por la que 3 de ellos vivieron. Boone negó suavemente. Trabajo en equipo. Reyes esbozó una leve sonrisa, pero su mirada se volvió seria. No tiene idea de cuántas veces cité su manual de campo. Salvó vidas mucho después de dejar el aire. Y, lo bastante alto para que todos escucharan, añadió. Usted merece algo más que un empujón y una mueca en un pasillo construido por la libertad que defendió. Murmullos recorrieron la multitud creciente. Agentes de puerta, personal de seguridad, tripulación, incluso pasajeros de otras terminales se acercaban, atraídos primero por la tensión y ahora por la verdad. Un oficial se quitó el sombrero. Otro se cuadró. Boone nunca pidió reconocimiento, pero lo encontró de todas formas. De pronto, por el intercomunicador, una voz anunció. Último llamado para el vuelo 482 a Phoenix, puerta C-27. En ese instante, una joven azafata llamada Kelly se adelantó. Señor, queremos escoltarlo personalmente al avión. Usted abordará primero. Boone levantó la mirada, sorprendido. Estoy bien atrás. Reyes se inclinó levemente. Hoy, señor, usted va al frente. Porque hay historias que no deben quedarse en silencio. Boone dio un pequeño asentimiento. Solo si el joven de al lado sube primero. Señaló a un joven cabo del ejército que esperaba en silencio, con el brazo en cabestrillo. El cabo se irguió. Señor, no puedo. Pero Reyes lo interrumpió. Si puedes. Es una orden. La multitud rió suavemente, no en burla,
sino como un respiro cálido en una mañana fría. Y entonces ocurrió. Desde el extremo de la terminal, cerca de la puerta C21, un zumbido bajo comenzó a escucharse, acercándose hasta rugir sobre el vestíbulo. Un sobrevuelo. Uno de los últimos A-10 Thunderbolt del Escuadrón de Honor había sido programado para el evento del Día de los Caídos, pero nadie lo esperaba tan temprano. Reyes tocó su teléfono una sola vez. Ahora, dijo. Boone miró hacia el vidrio cuando el jet cruzó el cielo como un trueno envuelto en acero. Todos cerca de las ventanas quedaron inmóviles. Incluso Derek se quitó el sombrero. Nadie habló. Nadie se movió. Boone solo observó. Y como arrastrados por ese estruendo, 4 veteranos que esperaban en la misma puerta se pusieron de pie y lo saludaron, cada uno sin coordinación, sin aviso, sin ego. Reyes lo siguió. Luego el cabo. Luego un piloto que había salido de la cabina. Toda la terminal, en silencio, mirando a un hombre que casi había sido empujado a un costado convertirse en el centro de algo que ninguno olvidaría jamás. Boone, con una mano, levantó el bastón y devolvió un saludo suave. Basta, murmuró apenas audible. Solo estoy viajando. Pero su silencio pesaba. Sonó más fuerte que cualquier aplauso. Cuando la multitud comenzó a dispersarse y el abordaje continuó, un niño tiró de su manga. ¿De verdad estuvo en una guerra? Boone sonrió levemente. A veces, todavía lo estoy. Luego subió al avión. Ni en primera clase, ni con ascenso. Solo en la fila 22C, tal como planeó. Pero cuando el vuelo aterrizó en Phoenix 3 horas después, lo esperaba una caravana militar. Un comandante avanzó y lo saludó. Mayor Boone, dijo. Bienvenido de nuevo al cielo. La pista de Phoenix brillaba bajo el calor mientras el sol caía lentamente detrás de las colinas, pero nadie notó la temperatura. Solo el silencio que se extendía como un murmullo sobre la multitud reunida más allá de la puerta. El mayor Harold Boone descendió del avión lentamente, bastón en una mano, bolso al hombro, la misma chaqueta de bombardero de 1972 cerrada sobre una simple camisa color arena. No sabía que alguien lo esperaría, no lo había pedido. Ni los veteranos formados en uniforme de gala. Ni los cadetes de rock sosteniendo pequeñas banderas. Ni el general de 3 estrellas que permanecía firme en el centro de la formación. Una línea de honor completa se había reunido mientras él volaba a 30.000 pies sobre el desierto. Todo comenzó con una llamada de la general Reyes, en pleno vuelo, silenciosa, sin anuncio, que se propagó como fuego por la red de veteranos. Boone, el hombre del que todos habían oído pero pocos habían visto, aterrizaba en su ciudad. El último del equipo de evacuación de Da Nang, una pieza viviente de un legado que decían estaba desapareciendo. Pero no había desaparecido. Solo había dejado de pedir ser visto. Boone entrecerró los ojos ante la multitud, deteniéndose al pie de la escalerilla. ¿Esto es para otra persona?, preguntó suavemente. Un capitán del ejército se adelantó. No, señor. Esto es para usted. La prensa no había sido invitada, pero algunos pasajeros del vuelo miraban desde el vidrio, mano en el corazón. El mismo cabo de Charleston, cabestrillo aún en el hombro, había contado la historia a una azafata durante el vuelo, y para cuando las ruedas tocaron tierra, incluso el personal de equipaje sabía su nombre. Boone ajustó la correa del bolso y avanzó, lento, firme. Su prótesis golpeaba suavemente el pavimento con cada paso. Un oficial intentó ofrecerle una silla de ruedas. Boone negó con la cabeza sin hablar. Él camina, susurró alguien al fondo de la línea. Déjenlo caminar. Y así lo hizo. 30 metros de silencio, pasando entre desconocidos uniformados que saludaban sin pestañear, rostros solemnes con una reverencia imposible de ensayar. Cada par de botas se cuadraba mientras él pasaba, y sin embargo Boone nunca levantó la cabeza con orgullo, solo inclinaba levemente el rostro ante cada hombre y mujer que lo veía no solo como un vestigio de guerra, sino como prueba de que el sacrificio no siempre llega con cámaras o discursos. A veces baja de un vuelo comercial con un pase de abordaje de papel y un bolso que huele a cuero y polvo. Al final de la formación lo esperaba un hombre alto, cabello gris acero y rostro marcado por décadas de mando en el campo. El general Langley, retirado. Boone no lo veía desde el 73. «Sigues igual de feo», murmuró Boone con una media sonrisa. Langley sonrió. «Y tú sigues caminando. Como si el infierno te persiguiera».
Entonces los dos hombres hicieron algo que nadie esperaba. Sin saludos. Sin discursos. Solo un abrazo. Largo, firme, sin palabras. El tipo de abrazo que los hombres llevan a través de guerras y vidas enteras. Cuando se separaron, Langley le entregó a Boone una pequeña caja de terciopelo. Perdimos el papeleo, dijo. Pero no el recuerdo que lleva dentro. Una estrella de plata. Boone parpadeó lentamente. No pensé que me quedara una de estas. No te quedaba, respondió Langley. Pero nosotros sí. Y ahora es tuya. Alguien intentó aplaudir. Langley levantó la mano. Sin aplausos, dijo en voz baja. Él no vino por eso. Boone miró a la multitud reunida, incluidos mecánicos, pilotos aún uniformados, sobrecargos fuera de turno. Solo vine por un funeral, dijo suavemente. Quería despedirme. Langley asintió. Entonces vamos a llevarte. Un Humvee sin distintivos esperaba en el borde de la pista. Boone subió lentamente. Mientras el vehículo se alejaba, alguien del personal del aeropuerto le dijo a un supervisor. Tenemos que hacer más por hombres como él. Y desde ese momento, las cosas comenzaron a cambiar. En 48 horas, la terminal C del aeropuerto de Charleston fue renombrada como Concourse Boone. Una pequeña placa. Sin ceremonia, solo un discreto letrero frente a la puerta donde ocurrió todo. Cada empleado, nuevo y antiguo, fue obligado a tomar un módulo de reconocimiento de servicio a veteranos. Y Rick, el agente que lo empujó, no fue despedido. Boone pidió que no lo hicieran. En su lugar, Rick fue reasignado al mostrador de honor Flight. Y la primera vez que tuvo que empujar personalmente la silla de ruedas de un marine hasta su puerta, entendió. No porque lo castigaran, sino porque lo enseñaron. Boone nunca volvió a Charleston. No lo necesitó. La historia viajó más lejos de lo que él jamás podría. Veteranos en todo el país compartieron las imágenes. El sobrevuelo. La caminata. El silencio. No fue viral. Fue sagrado. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Crees que aún queda respeto por nuestros veteranos en la sociedad actual? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció importante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesite recordar que la gratitud no debería tener fecha de caducidad.